Vamos a hacer un repaso por los principales tractos que conforman la sustancia blanca de un espacio cerebral. En primer lugar, es necesario hacer una clasificación básica. Encontramos, cuando decimos espacio cerebral, encontramos sustancia gris, donde se encuentran los cuerpos de las neuronas. Luego tenemos líquido cefalorraquídeo. Ese líquido está almacenado principalmente en los ventrículos, circula por el resto del sistema nervioso central para amortizar, por ejemplo, un golpe. Es la parte que tiene mayor flexibilidad frente a cualquier cambio en la conformación del grueso de lo que se llama el parénquima cerebral, es decir, donde están las células. Y luego tenemos la sustancia blanca. La sustancia blanca es la que conecta, son vías de conexión entre ganglios o áreas de sustancia gris con otra área de sustancia gris. Es decir, grupos de neurona tienen una asamblea, un procesamiento, lo realizan, pero se lo tienen que enviar a otra zona que también realice un procesamiento y mediante el intercambio de esos procesamientos se forman las redes neuronales. La sustancia blanca se llama así porque está cubierta por una vaina, por una capa de mielina, que es una capa de grasa que proviene de los oligodendrocitos, que son unas células de Schwann, que recubren a estas fibras y les dan mucha mayor potencia a la hora de transmitir los impulsos nerviosos. ¿Cómo nos damos cuenta del funcionamiento de estas células? Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa autoinmune donde se pierde esa capa de mielina y esa fuga de información provoca que haya cambios, en primer lugar, en el comportamiento y luego ya los trastornos motrices, como por ejemplo no poder contener esfínteres, cambios en la locomoción. Bien, cuando hablamos de sustancia blanca, es difícil cuando tenemos el parénquima cerebral, es decir, el conjunto post-mortem, diferenciar las fibras, es decir, establecer cuáles son las fibras que conectan. Es como si tuviéramos una red de autopistas tan densa que resultaría difícil decir, bueno, esta es la ruta que conduce de tal ciudad a tal ciudad, esta es la ruta que conduce de tal ciudad a tal ciudad. Hay algunas fibras que son las fibras mayores, es decir, las fibras que más fácil son de distinguir y que cumplen funciones que son de las más quizás relevantes o más esenciales para el sistema nervioso. Entonces, cuando decimos sustancia gris, el color gris viene por el cuerpo de las neuronas que cuando están arracimadas, cuando están conjuntos, se forman grupos que se ve un color grisáceo. Pero en la cubierta solamente se ve gris. Es solamente abrir un poco en una disección. La disección más común es la del método Klinger, que es dejarlo a 50 grados bajo cero durante 2 semanas en un tiempo, en una solución, y luego se puede empezar a diseccionar. Cuando se hace la disección con un bisturí, lo primero que se ve es que la capa grisácea a lo sumo puede superar los 2 centímetros, no más. 3 centímetros, 4, en algunas partes puede llegar a 5. Es una capa plegada, pero luego nos encontramos con una masa blanca. Esa masa blanca, sin embargo, se aprecia
que tiene muchos pliegues, que tiene estrías. Si las examinamos con más detalle, pero ya ahí necesitamos otro tipo de técnica, se puede ver que en realidad son rutas que están conectando los diferentes centros de sustancia gris. En esa conexión están los procesos cognitivos, los procesos afectivos devienen de que son tratados por un grupo de sustancia gris, luego por otro grupo de sustancia gris, luego por otro, o al mismo tiempo cuando hay coactivación, y en esa coactivación se forman los procesos. La metáfora más clara es como si fueran ingredientes de una receta de cocina. Si en una receta de cocina uno tiene una lista de ingredientes que tiene que ir aportando, y de esa lista de ingredientes que se van aportando surge un producto final que es diferente a todos los ingredientes que participaron. Bien, entonces vamos a ir repasando los tractos. En este artículo, que está publicado en la revista Cortex, es uno de los artículos canónicos, es decir, a los que siempre se recurre. Marco Catani y Michel Thibaut de Schotten son personas que han contribuido mucho a la tractografía. La tractografía es la reconstrucción de los tractos in vivo mediante resonancia magnética con una técnica que se llama datos de difusión. Los datos de difusión luego asumen diferentes modelos, pero eso ya es otra complejidad. Vamos a los tractos. Vamos a presentar los principales tractos, los que hay que reconocer sí o sí. Este es el fascículo arqueado. El fascículo arqueado quizás sea uno de los más conocidos porque es el primero que se descubrió y es el famoso que conecta las áreas de Wernicke y de Broca. Más allá de que el área de Broca con el tiempo se ha corrido y ya el área de Broca ha quedado más frontal de lo que el fascículo arqueado alcanza, fue en la primera descripción del modelo de lenguaje de Norman Geschwind. La descripción indicaba que hay una zona de comprensión de la palabra que estaría ubicada en el área de Wernicke y el área motora de la palabra que sería el área de Broca. El fascículo arqueado es el que une ambos y se hunde en la corteza temporal, donde toma los elementos semánticos que van a formar parte de la memoria semántica. La memoria de la semántica es la memoria de los conceptos y de esos conceptos las definiciones de los conceptos, el diccionario que tiene la persona. Estas fibras que se ven acá en forma de U se llaman U-shapes, justamente fibras en forma de U, y son totalmente idiosincrásicas. Cada persona desarrolla diferentes U-shapes y que ingresan en la sustancia gris. Como la sustancia gris está plegada por circunvoluciones, por eso tienen esa forma de U, porque tienen que ingresar a circunvoluciones. Si vamos explorando, acá tenemos distintas visiones del fascículo arqueado. Lo interesante de tener estas diferentes visiones, visión sagital, visión coronal, visión axial, es que lo que nos permite es tener cómo diseccionarla en vivo, cómo obtener una resonancia magnética y utilizando archivos de tipo Nifty se pueden hacer una reconstrucción de estos tractos mediante los algoritmos adecuados. En este fascículo es el cingulado. El cingulado es un fascículo muy importante en neuropsicología, en neuropsiquiatría, sobre todo por la parte anterior, que es una zona, es un hub, es un centro de control, un centro de alerta que domina numerosas fibras que le llegan de todo el cuerpo y va hacia la parte posterior temporal y luego desciende hacia el hipocampo. El cingulado es uno de los fascículos más largos que existen y la parte anterior está
vinculada a múltiples procesos cognitivos. En especial, funciona como una prueba de G cuadrado, es decir, tiene una expectativa y va decidiendo si la expectativa se cumple o no se cumple. Tiene esa lógica, cumplimiento o no cumplimiento. Entonces se puede graficar con un cuadrado latino, estableciendo si lo que esperaba era positivo y si se cumple lo positivo, si lo que esperaba era positivo y fue un error, si lo que esperaba era negativo y se cumplió lo negativo, o si lo que esperaba era negativo y fue un error. La conectividad que tiene el cingulado con la amígdala y con todo el sistema límbico, además de con el sistema de memoria, lo que provoca es asociaciones entre emociones, memorias y expectativas. De allí que es uno de los fascículos que en una vez fue definido por quien les habla, por el objeto de estudio de la psicología. Preguntado por cuál es el objeto de estudio de la psicología, la respuesta fue el fascículo cingulado. Es muy interesante ver el viaje que realiza el fascículo cingulado, y cuando se intenta capturar esta parte que se llama dorsal del fascículo cingulado, se une a esta parte ventral, la que desciende, y en cada caso esta unión no es tan clara. Esta unión requiere mucho trabajo por parte del diseccionador, el tratar de formarla, el tratar de ejercerla, de realizarla. Y luego que haya partes posteriores del fascículo cingulado, también es una particularidad. Ahora, en los últimos tiempos, en el 2018, en Holanda, en Utrecht, se ha descubierto que de forma anterior al fascículo cingulado hay un precingulado. Es decir, que antes del cingulado anterior hay un pequeño cingulado que explica por qué del polo frontal surgen órdenes secuenciales que van siendo ejecutadas por las regiones posteriores cuando las funciones ejecutivas superiores están siendo activadas. Bien, vamos a ver entonces, hasta aquí hemos visto dos de los principales fascículos. Entonces vimos el fascículo arqueado, es un fascículo muy robusto, son fascículos, si se ponen a ver en la visión, esta visión es una visión axial, pero vista desde arriba. Esto está visto desde arriba, acá estarían los ojos, y como vemos parte de una posición medial y se va hacia porciones laterales, pero no llega al lóbulo frontal. Esa es la discusión que hubo al principio cuando se creía que llegaba al área de Broca, que está ubicada en esta porción. Y cuando tomamos una visión del fascículo cingulado, vamos a tomar una visión similar del fascículo cingulado, es decir, una visión desde arriba, lo que vemos es que está muy arriba, es decir, está ocupando una posición casi cerca de la calota del parénquima, es decir, de la parte superior, ya llegando a las meninges, y cuando vemos su localización, está de la cisura interhemisférica, está prácticamente al lado, o sea que es un fascículo claramente medial, y el descenso lo realiza hacia zonas también que no se corren hacia las partes laterales, pero si lo vemos desde abajo, si vemos esta visión desde abajo, vemos que esta entrada que realiza la hace hacia el hipocampo. De ahí la importancia que tiene de conectar zonas de alerta con zonas de memoria. Luego vamos a seguir viendo
los demás fascículos, pero primero vamos a aprender estos dos, arqueado y cingulado.